Muy buenos días, chiquillos. Espero que estén muy bien. Hayan tenido un buen fin de semana. La clase de hoy va a ser bastante cortita. Solamente tenemos que ver el ejercicio en particular que nos quedó, que es el caso de una fuente en delta y una carga en estrella. Ahí estaríamos viendo un ejercicio para cada uno de los 4 casos y abordando cualquier situación en particular que se pueda dar, como vamos a ver ahora en particular. ¿Ya? El día miércoles va a ser solamente dudas o consultas. ¿Ya? Obviamente el espacio que queda después de este ejercicio, si tienen alguna duda en particular, alguna consulta, la podemos revisar. Y el día viernes ya sería la prueba. Entonces, el ejercicio nos dice lo siguiente. Una carga balanceada conectada en estrella con impedancia de fase de 40 más J25 ohm se alimenta con una fuente balanceada conectada en delta, secuencia positiva y tensión de línea de 210 volts. Y nos piden calcular las corrientes de fase, que es usualmente lo que a nosotros nos piden calcular. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro para poder trabajarlo, que si bien es cierto no lo necesitamos o no nos van a pedir eso en algún ejercicio más concreto, pero sí que para efectos de explicación sirve harto, es el dibujo. Los dibujos, si ustedes quieren, también los pueden sacar directamente del libro, porque los casos son todos genéricos, sobre todo cuando son balanceados. Entonces aquí tenemos nuestra fuente en delta y la carga en estrella. Lo primero que podríamos notar es que al momento de que nos hablan de la fuente, acá nos dicen la tensión de línea 210 volts, nada más. No nos están diciendo el ángulo. Entonces, si no nos están diciendo el ángulo, yo debo asumir que el ángulo inicial o el ángulo de la tensión B sub AB o B sub AN va a ser 0. Entonces, si no especifican, asumir secuencia 0 menos 120 grados, y más 120 grados. Eso no quiere decir que si yo lo realizo, por ejemplo, por algún motivo me sale más fácil trabajar con 50 y eso lo desfaso en menos 120 más 120 va a estar mal. No, no quiere decir eso. Pero lo que conviene asumir es esto, también por un tema de simplicidad en los cálculos. Entonces lo que nos están pidiendo son las corrientes de fase. En este caso, como tenemos una carga que está conectada en estrella, las corrientes de fase son iguales a las corrientes de línea. Por lo tanto, lo que nosotros tendríamos que ver acá, cuál es la tensión que se estaría reflejando en cada una de las cargas. Lo más sencillo en este caso es simplemente hacer la transformación de esta delta a una estrella. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, recordemos que para hacer esa conversión, lo que nosotros decimos es que para hacer la conversión de delta a estrella, el voltaje de fase va a ser igual al voltaje línea a línea, que es el dato que nos están dando, dividido por raíz de 3, y esto tiene que estar desfasado en menos 30 grados. Esto va a implicar que vamos a tener una tensión de fase, voy a ocupar esta calculadora para que sea un poco más simple hacerlo, serían 210 dividido por raíz de 3, serían 121,2, y el ángulo serían menos 30 grados. Y esto quedaría en volts. De ahí mismo podemos obtener B sub Bn y B sub Cn, que serían los mismos, 121,2. Ahora el ángulo sería de menos 150, que recordemos que partimos con secuencia positiva, menos 120, y luego 121,2, ángulo de esos menos 30, más 120 serían ángulo de 90 grados, también en volts. Entonces lo que nosotros hicimos fue convertir esta fuente que está conectada en delta, la convertimos directamente en una fuente conectada en estrella. Entonces nos queda algo así. Voy a buscar el dibujo de la conexión estrella-estrella. Nos quedaría algo como lo que tenemos aquí. Copiar. Ahí siempre quedan así los dibujos. Va. Ahí. Nos
quedaría algo como lo que tenemos acá. O sea, de esto nosotros pasamos a lo que está acá, donde B sub AN va a ser igual a B sub AB, que es el voltaje de línea, partido en raíz de 3 por el desfase de menos 30 grados. Y ahí obtuvimos cuánto era cada una de las tensiones de fase, pasando de esto a esto directamente. Solamente porque es más sencillo, porque fíjense que acá sabemos que la corriente línea es igual a la corriente de fase, pero no podemos determinar directamente cuál es la tensión que está recibiendo esta carga. Como no podemos determinar directo cuál es la tensión que está recibiendo la carga, no es más sencillo pasar a un equivalente en estrella. Y con ese equivalente en estrella terminamos trabajando todo y ahí no tendríamos ningún inconveniente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Deberíamos decir que las corrientes de línea, que van a ser igual a las corrientes de fase, ¿ya?, van a ser la tensión de fase dividida por la impedancia en estrella. O sea, la corriente en la fase A va a ser igual a 121,2, ángulo de menos 30, y esto está dividido por la impedancia en estrella, que sería 40 más J25 ohm. Vamos a pasar aquí abajo. Esto sí lo vamos a hacer acá en la calculadora. Nuevamente, todas las clases lo he ido repitiendo. El ángulo en grados. El formato complejo, en este caso nos conviene que esté en polar, ¿ya? Y el exacto aproximar le pedimos que aproxime. Lo más importante de esas tres cosas es, primero, el ángulo. Si nosotros trabajamos con radianes, vamos a obtener otros resultados diferentes. Y lo otro es también el exacto aproximar, porque si nosotros le ponemos exacto, si multiplicamos por raíz de 3 nos va a mantener la raíz de 3, no nos va a entregar el número. La parte de coordenadas polares o rectangulares, en el caso de los complejos, lo de polar es solamente porque así estamos expresando los resultados, que es más sencillo, y en la prueba se les va a pedir que los expresen de esa forma también. Pero perfectamente alguien podría trabajar con las coordenadas rectangulares. Entonces tenemos 121,2, ángulo de menos 30, y eso estaría dividido por 40 más 25i. Y obtenemos entonces que la primera corriente de línea, la corriente en la línea A, nos da 44,79, ángulo de menos 110,9. Y esto me queda en amperes. Una vez que tenemos esa corriente de línea, no es necesario que nosotros calculemos ninguna otra corriente de línea, ¿ya? ¿Por qué no va a ser necesario? Porque solamente las tenemos que desfasar. Nos quedaría I sub B es igual a 4,79. Ahora sería menos 110,9 menos 120, o sea, nos quedaría menos 230,9. Y la corriente I sub C, lo mismo, 4,79. Y tendríamos un ángulo de, en este caso, menos 110,9 más 120 sería 9,1 grados. Y esto es amplio. Y ahí estaríamos. Ah, fíjense, aquí me equivoqué. Me acabo de dar cuenta. Acá en la calculadora le puse 4. Y debería ser 40. Ahí sí. Por eso me sonaba raro el... Entonces, son detalles que hay que tener presentes y a los que hay que estar bien atentos, porque a veces ingresamos mal un número y cambia todo el resultado. Finalmente era 40 más 25 y ahí sí que nos queda 2,57, ángulo de menos 62
también sería 2,57, sería menos 182 en este caso, y 2,57 sería menos 62, más 120 serían 58 grados. Y ahí sí. Y ahí sí estaríamos menos 62, menos 120, me queda menos 182, 58, y con eso estaríamos ok. Eso era lo que nos estaban solicitando acá, que era las corrientes de fase. En este caso no tiene sentido solicitar las corrientes de línea, porque en el caso de una carga conectada en estrella, las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase. ¿Qué es lo que nosotros debiésemos tener presente siempre al momento de trabajar con este tipo de ejercicios? No fue aquí, fue en la clase anterior, clase 32, esta tabla que está acá. Esta que está aquí, que me dice, dependiendo del tipo de conexión, cómo van a ser las distintas tensiones o corrientes de fase y cómo van a ser las tensiones y corrientes de línea. Muchas veces uno se confunde en cuándo hay un menos 30, cuándo hay un 30. Esta tabla inmediatamente lo va a indicar dependiendo de cada uno de los casos. Recordemos que, independiente del caso que nosotros tengamos, podemos llevar todo a un equivalente estrella-estrella. Y en base al equivalente estrella-estrella, obtener las corrientes. Y ya vimos en uno de los casos de la clase anterior, que fue este caso, que haciéndolo con ambos métodos, fíjense aquí las corrientes de fase, 22,86, llegamos a los mismos resultados. 22,86, ángulo de 6,9. Podemos llevar siempre al caso estrella-estrella y de ahí trabajar con su equivalente monofásico. Y en ese caso tendríamos que solamente trabajar con esta parte de la tabla. Y con eso, chiquillos, tenemos lista la materia no solo de la parte trifásica, sino del curso en general. ¿Hay alguna duda con alguna parte de la materia o con esto que vimos recién? No, la clase del viernes pasado no la he subido, ahora voy a subir las dos juntas, ¿ya? Para que ahí puedan revisar todos los ejercicios en conjunto. Así que la voy a subir ahora. ¿Alguna otra duda? Ya, chiquillos. Entonces, si no hay más dudas, como les había comentado, la clase era cortita, nos faltaba ver ese ejercicio que yo voy a subir hoy día al aula junto con todos los ejercicios, y ahí la materia está lista para la prueba. Entonces entraría todo lo que es la parte de corriente alterna, fasores, cálculos de potencia, parte trifásica, Thevenin-Norton también en la parte de corriente alterna, aunque eso en realidad no lo vimos, así que no debiese ser considerado. Cualquier duda que tengan mientras estén estudiando, pueden enviarme un correo sin ningún inconveniente. El día viernes yo voy a estar conectado en la hora de clases para la prueba, ¿ya? Por si alguien quiere en una de esas hacer la prueba en ese momento o tiene alguna duda respecto al estudio, puede ahí verla de forma sincrónica. El miércoles también voy a estar conectado respondiendo dudas, y después del viernes ya sería solamente que ustedes entreguen el trabajo de investigación y después que subamos todas las notas, ¿ya? Así que si no hay más dudas, chiquillos, quedamos hasta acá. Que tengan una excelente semana y nos estamos viendo, si es que se conectan, el día miércoles. Chao, chao, que estén muy bien.